las distintas redes sociales del Centro de Estudios para el Desarrollo de las Telecomunicaciones de América Latina y por el canal de YouTube de UCL para todo el continente latinoamericano. Seguidamente vamos a dar inicio al primer panel del día de hoy, en el cual estaremos hablando acerca de los mejores casos de éxito en la lucha contra la piratería y el rol de las autoridades en su combate. El estudio Servieri Monsuárez de Uruguay presentará exitosos casos en lo que le tocó trabajar en los últimos tiempos. El primero y paradigmático, el del sitio web ilegal llamado Pelispedia, y en segundo lugar el de la página de transmisiones deportivas ilegales denominada Roja Directa. Asimismo, participarán autoridades para compartir su rol en el combate a este delito. Invitamos seguidamente a que puedan subir al escenario el señor Ricardo Galeano, quien es director de Antipiratería y Falsificación de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, DINAPI, de Paraguay. También invitamos a que pueda acompañarnos en el escenario el señor Diego Silverberg, quien es fiscal delegado de la Unidad Especializada de Propiedad Intelectual del Ministerio Público. También el día de hoy nos honrará con su presencia en este prestigioso escenario Gardenia Rebolo, Carlos Pavón y Dayana Pereira, quienes son abogados del estudio Servieri Monsuárez de Uruguay. Estará moderando el siguiente panel el señor Mario Bozolasco, director general de CERTAL. Bueno, buenos días. Gracias por la compañía. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer enormemente tenerlos aquí a las autoridades nacionales. Un placer, un honor que puedan acompañar a CERTAL en esta importante conferencia que estamos organizando. El señor Diego Silverberg, el señor Ricardo Galeano, muchas gracias. Y por supuesto a los ya conocidos compañeros que siempre están en este tipo de eventos, que son el estudio Servieri Monsuárez, quien siempre está apoyando a CERTAL en todas las actividades que realizamos y es un socio más que estratégico para nosotros. Así que muchas gracias a todos. Vamos a comenzar un poco este panel conociendo las actividades que se vienen realizando en materia de piratería, defensa de la propiedad intelectual aquí en Paraguay. Así que le preguntamos al doctor Ricardo Galeano, en primer lugar, ¿cuál es el rol principal que tiene la DINAPI en este caso? Bueno, muy buenos días para todos. Le habla el doctor Ricardo Galeano. Yo soy director de antipiratería de la DINAPI, de la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual, dependiente de la Dirección de Observancia. Bueno, la DINAPI viene haciendo trabajos tanto de verificaciones y también de allanamientos de sistemas decodificadores que contienen señales. Básicamente, justamente estamos hablando con el doctor Diego, que estamos haciendo un trabajo mancomunado, muy complicado porque generalmente vienen los aparatos sin ningún tipo de señal. Hemos hecho nosotros un allanamiento con la doctora Carmen Catoni, que habíamos comprado un aparato, llevamos a la casa y te llamaban a la 1 hora y te daban un código que tenías que cargar y ahí te llamaban las señales. Con eso fuimos al local y le dijimos que no podíamos acceder a las señales que nos cargó en el momento y fue en el momento que le habíamos caído con la comitiva. Son lugares así, pero habíamos sacado como 40 codificadores, ya que la mayoría están entrando al país sin ningún tipo de señales o totalmente vírgenes, sería básicamente la palabra. Entonces es muy difícil para nosotros llegar al origen de este flagelo, pero bastante importante porque la verdad que últimamente las redes sociales están tomando un rol muy importante en la sociedad, ya sea
con la pandemia se tomó mucho más grande, tanto en el ofrecimiento de mercaderías, también como en las señales audiovisuales, tanto de películas, partidos de fútbol o ya sea videos musicales. Nuestro rol principal es hacer una verificación, investigar y acto seguido hacer nuestra denuncia a la Fiscalía, que básicamente es el que organiza y que tiene la represión de estos delitos. Nosotros más que eso también no podemos hacer más que un monitoreo y una investigación de esas señales. O sea que la dirección de observancia que ustedes tienen está facultada de iniciar investigaciones de oficio, Así es. Incluso la denuncia penal. Así es, nosotros hacemos la denuncia penal de oficio a través de que tenemos actualmente como 5 o 6 investigadores, van a los locales eso a revisar o a investigar, a ver si tienen varios codificadores, y a través de eso recabamos todos los datos y presentamos la denuncia a la Fiscalía y actúa el fiscal que está de turno. Es el modo operandi que estamos teniendo y estamos trabajando conjuntamente actualmente. Y si cualquier persona que denuncia tiene algún tipo de protección, digo, sí, claro, estamos hablando de organizaciones criminales. Claro, ¿no? tenemos varios lugares, tenemos un portal que se puede hacer también vía escrito o vía personalmente, y tenemos todos los cuidados para proteger la identidad del denunciante. Eso, por ese lado no hay ningún tipo de problemas. Perfecto. Para el señor Diego, ¿cuál es la competencia o la principal competencia de la unidad especializada en derechos intelectuales del Ministerio Público? Sí, muy buenos días. Antes que nada agradecer, ¿verdad?, a la organización del evento, a CERTAL, felicitarle a la vez por los 20 años que cumplen con la organización de este evento de Asunción Media Fest. Bueno, explicar un poco el funcionamiento de lo que es el Ministerio Público. Nosotros tenemos competencia, hablo de nosotros, yo soy fiscal delegado de la unidad especializada en hechos punibles contra la propiedad intelectual. Estoy con otros 2 colegas en esta unidad, el doctor Luis Chamorro y el doctor Eugenio Campos. Tenemos un fiscal adjunto encargado del área, el doctor Roberto Zacarías. Tenemos intervención a nivel país, excepto en lo que serían los departamentos de Alto Paraná, Canindeyú e Itapúa, donde ahí intervienen los agentes fiscales que están ubicados en la triple frontera, en Ciudad del Este. Son otros 3 agentes fiscales. Y tenemos intervención en todo lo que es violación de derechos de propiedad intelectual, que son la violación de los derechos de autor, derechos de marca y dibujos y modelos industriales. Específicamente lo que nos ocupa hoy día, que es la industria audiovisual, es lo que abarca el derecho de autor. Por supuesto, hay una protección integral de esto, ¿verdad?, desde la Constitución Nacional, desde el convenio de Berna, que es el protocolo de obras específicamente, que es una ley de la República, la ley 12/92. Luego tenemos la legislación específica, la 1328/98, que es de derecho de autor, donde en su artículo 2 ya hay varias definiciones de palabras que se usan en la ley, como ser público, puesta al público, obra audiovisual, licencia. Y en los artículos 57 hablan específicamente de las obras audiovisuales y radiofónicas. Y luego sí lo que ya es la ley 3440, que modificó el anterior artículo 184 del Código Penal y estableció 3 literales. El literal A, violación de derechos de autor, y los otros, el B y el C, que habla de marcas y dibujos y modelos industriales. Esta ley 3440 es importante decir que derogó todos los tipos penales contenidos en las leyes especiales y los ubicó solamente en el Código Penal. Entonces la intervención que tiene el Ministerio Público es importante, ya que nosotros actuamos de oficio, aunque en la generalidad de los casos lo hacemos a través de las denuncias de los particulares o las empresas afectadas, y a partir de ahí se inician las investigaciones conforme la modalidad o el ilícito denunciado en esa ocasión. Y en los delitos contra la propiedad intelectual, ¿quién es el titular de la acción? El titular de la acción es el Ministerio Público, ¿verdad? Como acción penal pública que es, nosotros somos los titulares de la acción. En los casos en que la Fiscalía necesita una denuncia de los titulares de los derechos para iniciar una investigación, ¿puede iniciarla de oficio o...? Sí, nosotros teniendo conocimiento de la noticia crímenes podemos iniciar de oficio, aunque como en todos estos eventos es importante destacar la importancia de la colaboración público-privada, ¿verdad? Puesto que sin también los medios
llámese recursos tecnológicos, recursos económicos, recursos humanos que tienen la misma industria o los mismos afectados, sería difícil también para el Ministerio Público poder avanzar solos en esto. Independientemente a que tenemos peritos, tenemos la colaboración también de la Unidad Especializada de Delitos Informáticos, sobre todo con los contactos que tienen ellos con las diversas plataformas y también con el departamento forense que ellos tienen, gente muy capacitada en el sentido de peritos informáticos con los que ellos trabajan. Entonces solemos pedir colaboración también a estas unidades. O sea, ¿en qué juzgado se transmite el proceso penal? Todo lo que involucra a cuestiones de propiedad intelectual, nosotros tratamos de trabajar con los juzgados especializados en delitos económicos, aunque ahora hay una legislación nueva que establece ciertos requisitos para que intervengan ellos que tienen que ver con el valor monetario, lo cual para mí es una cuestión en discusión porque es difícil establecer cuánto vale o no una señal, una marca de servicio, una obra. Es difícil poder hacer una determinación, no es como un delito de contrabando donde está una entidad que sería la aduana y te puede dar una suerte de evaluación de los productos. Pero nosotros tratamos de trabajar siempre con los juzgados especializados en delitos económicos que son 2 jueces, que creo que ahora se está llamando un cargo más de la Corte Suprema. Ahora, una pregunta para los dos. ¿Cuál es su visión de lo que se estaría necesitando para llegar a un acuerdo o para llegar a mejorar el sistema de leyes y para tratar de pelear contra este problema de la piratería? ¿Cuáles ven ustedes que podrían ser las acciones que se podrían tomar? ¿Ese trabajo público-privado quizás? ¿O falta más de comunicación? ¿Falta más de adecuación de las leyes? Sabemos que la tecnología avanza muy rápidamente y las leyes se van quedando por detrás. ¿Cuál sería el accionar? Contesto. Bueno, como manifesté, la alianza público-privado es muy importante y también, por supuesto, la alianza interinstitucional, ¿verdad? Las mesas de trabajo son por demás importantes, establecer ciertos requisitos. Quizás la legislación es buena, no hay que olvidar que el delito en sí es complejo, puesto que se realiza a través de medios informáticos, diversas plataformas. Hay diversos mecanismos para ocultar las IP, las identidades, los infractores pueden estar alojados acá como pueden estar alojados en otros sitios. Las mismas plataformas a veces dificultan la información, establecen muchos requisitos. Trabajamos también con la oficina, con la Fiscalía de Asuntos Internacionales del Ministerio Público que nos facilita la comunicación con las diversas autoridades internacionales en materia de cooperación internacional, pero todo eso lleva su tiempo. Como te dije, sí, atendiendo a tu pregunta, es importante estas mesas interinstitucionales para poner ciertos requisitos quizás que dificulten. En este caso en particular, yo sé que es una preocupación muy alta de la industria, son estos aparatos TV Box, ¿verdad? Entonces, como bien acá refirió el doctor Ricardo Galeano, estos decodificadores en sí aparentemente no generan ninguna infracción. Sabemos para qué son utilizados finalmente, pero por lo menos establecer algunos criterios o requisitos administrativos, donde ahí podría trabajar la CONATEL, por ejemplo, en ponerle más trabas a este tipo de importaciones para tratar de evitar estos ilícitos. Ayer se hablaba mucho de las grandes pérdidas millonarias que genera la piratería. ¿Creen que está faltando educación o concientización de la gente para entender en qué se están metiendo de alguna forma al obtener señales ilegales o obtener este tipo de servicios ilegales? Bueno, básicamente voy a hablar por lo que atañe a la INAPI. Tiene una dirección de promoción que estamos en todos los colegios, en las escuelas. Yo creo que la difusión y la generación que está viniendo detrás nuestra ya tiene mucha información de lo que es un producto pirata. O sea que yo creo que ahí vamos bien apuntando. Yo creo que, como dijo el doctor, las alianzas y las mesas de trabajo y compartir las experiencias es lo que nos va a llevar a un puerto. Pero yo creo que por el lado de la comunicación ya estamos bastante avanzados. Eso hablo particularmente, ese es mi punto de vista.
Bueno, muchas gracias. Le damos paso ahora a los abogados del estudio Servieri. Gardenia, no sé quién es que va a hablar primero. Va a hablar Carlos. Carlos, a ver si podemos. No se ve. ¿Por qué no se ve? No, es que no veo la flecha. ¿Qué problema? Vamos a hacer así. Es hasta acá. Ahí está. Buenos días, mi nombre es Carlos Pavón, soy abogado del estudio Servieri Monsuárez, aquí con las doctoras Gardenia Rebollo de la Oficina de La Paz y la doctora Diana Pereira de la Oficina de Montevideo, Uruguay. El estudio Servieri Monsuárez ya lleva unos 15 años en el mercado, cuenta con oficinas en Uruguay, Paraguay y Bolivia, actualmente con 5 oficinas, en Montevideo 2, en Asunción 1, en La Paz 1 y en Santa Cruz otra oficina. Bueno, justamente ayer estábamos conversando un poco el tema de cómo fue avanzando el tema de piratería en general de contenidos audiovisuales y de señales. Primero teníamos a los usuarios que contrataban servicios e ilegalmente revendían a otros usuarios haciendo split de los cables coaxiales. Luego vinieron los receptores un poco satelitales, que eso fue modificando porque ya se trataba de los decodificadores que permitían, valga la redundancia, decodificar las señales del satélite en un formato DTH probablemente o FTA. Pasamos muy rápidamente a la piratería en internet con el streaming. Creo que la industria audiovisual en general, la industria musical y la de contenidos en general, sufrió esta disrupción de la tecnología streaming con nuevas formas de licenciamiento, nuevas formas de control de la piratería. Esto permitió que particularmente contenidos audiovisuales y señales sean retransmitidas por sitios web. De ahí pasamos un poco al servicio IPTV ilegal o los servicios ilegales de IPTV, que se tratan de aplicativos que son descargados en los TV Box, que como bien estábamos hablando, de repente se importan TV Box sin ningún tipo de aplicativo, incluso algunos son legales, pero existen en particular servicios de IPTV ilegal que justamente se aprovechan de la retransmisión de señales de manera ilegal, valga la redundancia. Como veníamos diciendo, esta comercialización o la piratería inició con la comercialización también de receptores satelitales que permitían estas decodificaciones. Y principalmente el delito que se persigue, además del ofrecer al público medios específicamente destinados a eludir o suprimir medidas técnicas de protección, es el delito de la retransmisión de las señales, que generalmente son usuarios que contratan estas señales o estos contenidos y los retransmiten a una aplicación o a una página web que lo pone a disposición de manera ilegal. Un poco la normativa de los 3 países, ponemos en la filmina, nos permite ejercer varios tipos de acciones. En los 3 países tenemos la posibilidad de ejercer acciones extrajudiciales, administrativas, judiciales, penales y civiles. Particularmente en Paraguay, la ley de derecho de autor, creo que pese a ser una ley del año 98, es una ley bastante completa y avanzada para nuestros días. Luego sufrió una modificación en materia penal con la ley 3440 del 2008,
nos da bastantes chances de dar pelea a este flagelo. Los tipos de acciones que el estudio generalmente lleva a cabo son acciones extrajudiciales, acciones administrativas y acciones judiciales. Lo ponemos un poco en este orden porque para cualquier tipo de acción, ya sea extrajudicial o administrativa o judicial, es importante iniciar con la investigación previa, la generación de evidencia y que eso sirva ya sea para negociar información, un acuerdo o para iniciar acciones administrativas y judiciales posteriores. Un poco las acciones extrajudiciales se tratan o tienen dos etapas principales. La primera es una investigación previa en donde se busca acceder al servicio o al producto. Al producto me refiero a la TV Box que de repente tiene incorporado una aplicación ilegal que permite esa retransmisión o acceder a esos contenidos ilegales. Se realiza una constatación con notario público, se deja en evidencia y genera una prueba de fe pública, digamos, que existió un hecho delictivo. Eso constituye una prueba válida y eficaz. Luego, una vez obtenido todos esos elementos de convicción, vamos a hacer una intimación al usuario que está cometiendo el delito, y esto generalmente se realiza en el domicilio del infractor con toda la información recabada anteriormente en esa investigación. Luego, también ejercemos acciones ante las plataformas. De repente en los usuarios que mayormente comercializan estos servicios y productos se encuentran en marketplaces de Facebook, Instagram. Entonces, de acuerdo a las políticas de protección de propiedad intelectual de estas plataformas, realizamos denuncias ante ellas y se solicita usualmente la baja de la cuenta del usuario particular o la cuenta empresa que tengan. Porque también es importante que, si bien los usuarios que son, digamos, sancionados con la eliminación de la cuenta pueden crear otra, la realidad es que conseguir la cantidad de seguidores para poder promocionar el servicio o el producto es bastante difícil. Entonces, de alguna u otra manera genera un resultado positivo el hecho de que la cuenta con cientos de miles de seguidores sea eliminada. Genera un resultado positivo para los titulares. En un caso en una acción extrajudicial que hemos llevado a cabo en Paraguay, se trató de usuarios de redes sociales, como venía diciendo, que ofrecían y comercializaban los dispositivos configurados ya con una aplicación que retransmitía señales y contenidos ilegales. Esto se basó en la ley penal del que ofrece al público dispositivos o medios específicamente destinados a eludir medidas técnicas de protección. Y la acción consistió en todo lo que mencioné anteriormente de la investigación previa, la generación de evidencia notarial y la intimación al usuario. ¿Qué se consiguió con esto? Primeramente, que se cese en el ofrecimiento y en la comercialización de ese producto y ese servicio ilegal con un compromiso de no reincidencia por escrito formal. Se dio de baja los perfiles de las redes sociales, se generó un impacto en ese sentido también, y se otorgó información de origen que, si bien sabemos son esquemas gigantes que usualmente son transnacionales, obtener algún tipo de información del origen, ya sea en el país o en el extranjero, es importante para seguir subiendo en ese esquema delictivo y atacar en la base, digamos. Bueno, para las acciones administrativas le solicito a mi colega Gardenia quien les va a comentar. Gracias, Carlos. Bueno, muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Gardenia Rebollo, soy del estudio Salvador Suárez. Yo vengo del país Bolivia, para hablar acerca de casos
de la experiencia boliviana. Y primeramente agradecer a Grupo ISOS y CERTAL por este espacio que nos brinda para poder compartir estas experiencias y temas tan importantes relacionados a la piratería de contenido audiovisual. Bueno, como comentaba Carlos, nosotros tenemos diferentes acciones para actuar contra la retransmisión ilegal de contenido. Entre ellas estaban las acciones extrajudiciales que Carlos nos compartió. Y yo les voy a hablar acerca de las acciones administrativas que tenemos en los diferentes países. Entre las acciones administrativas, nosotros podemos iniciar acciones ante diferentes entes reguladores. Por ejemplo, en Bolivia, como en Paraguay, tenemos el ente regulador, que en Bolivia es el Servicio Nacional de Propiedad Intelectual, SENAPI, que equivale a que es el DINAPI acá. El procedimiento administrativo que se puede iniciar es ante la Dirección de Derechos de Autor y Derechos Conexos, donde se puede instaurar una conciliación seguida de arbitraje. La conciliación, como resultado, nos puede brindar una acta conciliatoria o una acta fallida. Y continuando, podemos irnos a un proceso de arbitraje que es opcional. En Bolivia no solamente contamos con el SENAPI como un ente regulador que puede dar solución a este tipo de problemas, sino también podemos actuar ante la ATT, que entiendo que en Paraguay equivale a la CONATEL. Ante la ATT, que es la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte, tenemos un proceso administrativo sancionador mediante el cual se puede acudir por el uso del sistema de distribución de señales y el sistema de radiodifusión que lo regula la ATT. Uno de los casos que me gustaría compartir es el caso de un cableoperador regulado en Bolivia que se encontraba retransmitiendo señales sin autorización de un titular de señales. Ante esta situación, el titular de señales nos hace conocer esta situación y procedemos nosotros inicialmente con la investigación de este cableoperador. Posteriormente, realizamos la obtención de la prueba a través de un acta de verificación notarial y agotamos lo que es la instancia de la acción extrajudicial, haciéndole llegar una carta de cese a la retransmisión ilegal de contenido. Lamentablemente, este tipo de acción extrajudicial no tuvo el resultado deseado, por lo que tuvimos que acudir a realizar una acción administrativa. Es así que se presentó la denuncia ante el ATT y esta denuncia siguió su curso y como resultado de esta denuncia obtuvimos una resolución administrativa sancionatoria que reconocía la infracción cometida por este cableoperador formal y como multa o como sanción se impuso una sanción pecuniaria equivalente a $3.000 a este cableoperador. Entre otras acciones tenemos las acciones judiciales y voy a ceder la palabra a mi compañera Dayana Pereira. Gracias, Garde. Bueno, muy buenos días para todos. Me uno al agradecimiento tanto a Grupo ISOS y CERTAL, también como a las autoridades y a todos quienes hoy nos están acompañando. Y bueno, como bien decían mis compañeros, para esta lucha tenemos que estar todos unidos y tenemos que saber elegir la estrategia correcta ante un caso de infracción. Por lo tanto, otra de las acciones que podemos tomar o que pueden tomar los titulares de los derechos de propiedad intelectual ante un caso de piratería son acciones judiciales. Las acciones judiciales pueden ser tanto penales como civiles y hoy me voy a detener más que nada en las penales porque son aquellas que específicamente en Uruguay nos han permitido bloquear sitios e incluso condenar a personas que están ofreciendo servicios y están pirateando contenidos sin autorización y creo que ha sido uno de los dos casos que voy a comentar han sido muy notorios a nivel regional y han servido para que otros países puedan adoptar medidas similares o incluso acabar con sitios que en la región estaban haciendo mucho daño. En primer lugar les voy a comentar el caso de Roja Directa, que creo que ya todos lo conocen, saben a qué se dedicaba el sitio. En Uruguay es un país donde el fútbol creo que nos caracteriza a todos, es una pasión que llevamos y que hoy en día por un partido de fútbol somos capaces de hacer cualquier cosa e incluso mirar contenido que es ilegal.
Entonces, en este caso, Roja Directa era uno de los sitios donde a la hora de ver un partido, ya sea de Copa Libertadores, Supercopa, cualquier uruguayo quería acceder al contenido de la forma que sea y en el lugar que sea. Y este sitio, Roja Directa, era de los que permitía acceder de forma ilegal a ese contenido, lo cual perjudicaba obviamente a las empresas que tenían ese derecho exclusivo de retransmisión. En Uruguay lo que se hizo en este caso fue, primero que nada, tuvimos que analizar la situación, ver la normativa, porque realmente en Uruguay no tenemos autoridades especializadas como aquí en Paraguay. En Uruguay la justicia no es especializada, tenemos fiscales generales que actualmente los fiscales que tratan los delitos de propiedad intelectual son de flagrancia. Entonces, en este caso tuvimos que realmente como abogados analizar el caso, entender bien ante qué situación estábamos, poder aplicar la normativa y poder presentar una denuncia penal basada en la violación a los derechos de propiedad intelectual. Obviamente que el administrador de este sitio no estaba en Uruguay, era ya notorio que estaba siendo investigado en otro país, por lo tanto en Uruguay no se lo iba a condenar, pero sí necesitábamos tomar una medida que permitiera evitar la continuidad del daño que estaba causando al titular de los derechos. Entonces, analizada la normativa, solicitamos al juez penal una medida cautelar de bloqueo de todos los sitios Roja Directa por parte de los proveedores de Internet. La realidad fue que nos asombró en este sentido porque después de varias charlas, de varias audiencias, realmente el fiscal y la juez entendieron cuál era el daño que se estaba produciendo en este sitio, por más que no teníamos a su responsable, a su administrador en Uruguay, y finalmente ordenaron el bloqueo de todos los sitios Roja Directa por parte de los ISP, lo cual fue una de las resoluciones más importante que tuvimos con esta lucha contra la piratería. Creo que fue una de las resoluciones que realmente después sirvió para seguir tomando medidas, incluso en otros países. Y lo importante fue que, sin perjuicio que la medida al principio fue genérica, al momento de poder notificar a todos los ISP para que pudieran cumplirla, se necesitaba identificar cada uno de las URL o DNS que se querían bloquear. Entonces, en ese sentido, como la medida era muy amplia, nos permitió que cada vez que se encontraba o se encuentra un sitio Roja Directa que está transmitiendo contenido que afecta de forma ilegal, se pueda bloquear por parte de los proveedores de Internet. Hoy en Uruguay hay más de 50 sitios Roja Directa que están bloqueados por parte de los proveedores de Internet y no se puede acceder a través de ese sitio a partidos y eventos deportivos ilegales. Otro de los casos que en este caso también fue muy importante fue un caso de un sitio llamado Pelispedia, que era un conjunto de los 3 sitios que ustedes pueden ver en la pantalla, que se dedicaba a poner a disposición películas y series, obviamente sin la debida autorización. En principio, obviamente la infracción era poner a disposición ese contenido. Y lo más importante de este caso era la sospecha de que el administrador se domiciliaba en Uruguay, lo cual en primera instancia a nosotros nos sorprendió porque realmente decíamos, bueno, en Uruguay un administrador de un sitio tan importante en la región donde, o sea, somos un país chico donde por lo general es raro que el negocio esté en nuestro país, siempre lo imaginamos en otro país fuera. Y bueno, en este caso fue una denuncia también, una denuncia penal que se realizó. Se llevó a cabo, Interpol tuvo la investigación de todo este caso, realmente se identificó el domicilio de la persona y se hizo un allanamiento y realmente se encontró toda la evidencia de que esa persona estaba administrando los sitios, estaba ganando dinero a raíz de ello e incluso al momento de la audiencia la persona declaró que sí, que se dedicaba exclusivamente a eso, lo cual deja un parámetro bastante importante, decir que la piratería causa daños tan importantes a la industria, como también genera ingresos que dan para vivir a los infractores. Por lo tanto, hay que realmente luchar contra este tipo de delitos. Y en este caso particular, también lo importante fue que una vez que se realizó el allanamiento, la persona inmediatamente fue detenida, fue llevada a la justicia
y el juez le otorgó como una medida cautelar la prisión preventiva, lo cual, para hacer un delito de propiedad intelectual, otorgar una prisión preventiva es realmente único, y el juez incluso consideró que ante este tipo de delito era importante que la persona no tuviera contacto hasta que hubiera una sentencia con dispositivos. Por eso era también el tema de la prueba, salvaguardar la prueba es fundamental en estos casos. Y finalmente, el resultado tuvo la desactivación técnica de los sitios, porque en este caso la persona se dispuso a colaborar con las autoridades y manifestó que desactivaba todos los sitios, por eso es que la Fiscalía también consideró ese elemento para reducir la pena, y las autoridades continuaron investigando y realmente identificaron el lavado de activos. O sea, también es muy importante que se tenga en cuenta que detrás de estos delitos de propiedad intelectual pueden haber otros delitos, como el caso que nos convoca, de lavado de activos, y en este caso la persona y su pareja, porque su pareja también estaba en el negocio, fueron condenadas con prisión a 3 años y 4 meses, o sea, efectivos en la cárcel. Lo cual para Uruguay, en un caso así, es muy importante, es una jurisprudencia que marcó un antes y un después en la lucha contra los delitos de propiedad intelectual y específicamente en lo que tiene que ver con audiovisual. Y fue bastante notorio también el hecho de que estos sitios ya no están no solamente en Uruguay activos, sino que en el resto del mundo. Lo importante es que tenemos que diferenciar que los bloqueos más que nada son el país que lo ordena, y la desactivación, en este caso, como el administrador estaba en Uruguay, fue de todo el mundo. O sea, esta medida alcanzó, fue mundial, o sea, ya los sitios no se pueden acceder en cualquier lugar. Acá ven en imágenes cómo fue el sitio cuando se desbloqueó. Y bueno, más que nada para terminar un poco con reflexiones, creemos que una de las cosas más importantes que tenemos que empezar a trabajar es el tema de la conciencia social. Como ayer Virginia decía en su presentación, estos delitos son socialmente aceptados, o sea, la gente consume, la gente ofrece, la gente brinda servicios ilegales de audiovisual y piensa que no pasa nada. No, hay que empezar a educar, hay que empezar por las generaciones, las primeras generaciones a educar de que consumir este tipo de contenido es ilegal. También es importante adoptar mecanismos ágiles. Como bien Gardenias comentaba, en Paraguay y Bolivia existen procedimientos administrativos que acortan un poco los plazos para poder tomar acciones. En Uruguay estamos tratando un proyecto, acá está la gente de CUTA también, que ha participado activamente en ese proyecto, y varias autoridades más, donde se quiere que administrativamente se pueda bloquear sitios que estén transmitiendo contenido ilegal. Como ustedes saben, en Roja Directa tuvimos que iniciar un proceso judicial penal para que realmente se bloquearan los sitios. Y a veces el contenido se transmite en 90 minutos y la justicia no puede actuar en 90 minutos para bloquear un sitio. Por eso es importante mecanismos ágiles que nos permitan obtener medidas para evitar que estos delitos se sigan continuando. Y bueno, y por último también lo que hoy estamos acá haciendo, el tema de la cooperación entre el sector público y privado. El tema de propiedad intelectual y específicamente esto que tiene que ver con tecnología es un tema que en facultad no te lo enseñan, y las autoridades, al no ser especializadas en muchos casos, no tienen las herramientas como para poder desarrollar un caso con total éxito. Entonces es muy importante que todos los actores se vean involucrados y todos apoyen y capaciten para poder lograr efectivamente casos exitosos en todos los estados. Así que bueno, quedo a las órdenes, agradezco nuevamente a todos los presentes, a la organización y a las autoridades que hoy nos están acompañando, y bueno, cualquier cosa tienen nuestros contactos, vamos a estar por acá, así que pueden charlar con nosotros, y si no, bueno, quedamos a las órdenes. Muchas gracias, Mariana. No sé si alguien del público quiere hacer alguna consulta a las autoridades, a los abogados. ¿No? Bueno, muy bien, en honor al tiempo entonces, porque terminamos en punto, los vamos a invitar. Primero, por favor, agradecerles nuevamente
a las autoridades nacionales, a los abogados del Estudio Servieri y por supuesto invitarlos a todos a trabajar en conjunto por un pacto global antipiratería que estaremos realizando junto a CERTAL en el mes de diciembre en Washington, donde lo que queremos y buscamos es aunar todas estas fuerzas que están aquí para poder tratar el tema de la piratería y luchar contra ellas de una forma un poco más unida y con más fuerza. Así que quedan invitados. Muchas gracias nuevamente, un honor tenerlos y los invitamos a un pequeño corte de café para proseguir nuevamente. Gracias.